Hola, estás en Kian en voz baja. Me alegra que hayas encontrado el camino hasta aquí. Te invito a soltar el peso del día para alejarnos del caos de afuera y conectar con el silencio de tu intuición. Hoy el cielo se despoja de su luz. La luna nueva no es una ausencia, sino un útero de oscuridad, donde las semillas más honestas comienzan a gestarse. Frente a ti, 3 portales esperan en silencio. No los elijas con la mente. Deja que sea tu pulso ese latido que solo escuchas cuando te detienes, el que te indique hacia dónde debes caminar. ¿Qué parte de tu propia arquitectura has decidido dejar a oscuras por miedo a lo que podrías encontrar en los cimientos? Para ti que sentiste el llamado del portal número 1, en lo más profundo de tu identidad, donde la luz de la luna no alcanza a tocar el fondo, yace una vieja sensación de exclusión. Es ese frío persistente que te susurra que siempre estás del lado de afuera del cristal, observando un calor que no te pertenece. Has enterrado bajo capas de aparente fortaleza una escasez que no es material, sino del espíritu. Una creencia de que hay algo en ti fundamentalmente roto o insuficiente para ser digno de tu refugio. ¿Cuántas veces has caminado bajo la nieve de tu propia indiferencia, negándote a entrar en el templo de tu propio valor? Esta sombra se alimenta del desamparo y de la idea de que la carencia es tu única identidad. Es el momento de reconocer que ese frío que sientes no viene de afuera, sino de la puerta que tú misma has cerrado por miedo a ser rechazada nuevamente por la vida. Y frente a la puerta de tu verdad se alza un guardián que sostiene hilos invisibles entre sus dedos. Es la parte de ti que teme tanto la vulnerabilidad que ha decidido convertir la vida en un escenario de control. Esta sombra manipula las circunstancias y las emociones propias y ajenas para evitar el dolor de lo imprevisto. ¿Prefieres mover los hilos en la sombra, culpar al destino o a los demás por tus caídas, antes que admitir que tienes miedo de no tener el mando? Pero ¿es realmente control lo que ejerces o es que los hilos que tiras son los mismos que te mantienen atada a tu propia desconfianza? El marionetero cree que si suelta la presión todo se desmoronará, sin comprender que solo al soltar los hilos podrá finalmente descubrir si sus pies son capaces de sostenerlo por sí mismos, sin artificios. No manipules, pero tampoco te dejes manipular. Mira a tu alrededor, a aquellas personas que te irritan por su aparente imprudencia o por su capacidad de lanzarse al vacío sin medir las consecuencias. Ese juicio que emites hacia la irresponsabilidad ajena
es el espejo de tu sombra. En realidad, puede que envidies el abismo que ellos se atreven a habitar. Tu sombra proyecta en el loco externo todo aquello que tú te has prohibido. La libertad de fallar, el derecho a empezar de cero sin un plan perfecto, o la osadía de confiar en lo invisible. ¿Por qué la libertad del otro se siente como un insulto personal a tu rigidez? Lo que rechazas en el que salta es en verdad el llamado de tu propia alma por liberarse del peso de las expectativas. El espejo te está devolviendo la imagen de tu propia espontaneidad secuestrada, esperando que te atrevas a dar el primer paso sin mirar atrás. Y para cruzar este umbral debes ofrecer al fuego tu propia inhibición. La reina de bastos emerge no como un ideal inalcanzable, sino como la fuerza que integras cuando dejas de pedir permiso para brillar. Integrar tu sombra significa reclamar tu fuego sagrado, ese carisma y esa determinación que a veces ocultas para no incomodar a los que prefieren la penumbra. Esta es la ofrenda. Deja de disculparte por tu intensidad y por tu capacidad de crear realidades con tu sola presencia. ¿Qué incendios internos has estado apagando por temor a que tu propia luz revele aquellas grietas que intentas ocultar? Al abrazar a esta reina, permites que tu voluntad se convierta en una antorcha que no solo ilumina tu camino, sino que consume las cuerdas del marionetero que antes intentaba limitarte. Es el acto de poseer tu propia magia sin reservas. Y al final del descenso, en el suelo húmedo de tu inconsciente, germina una semilla de una belleza sobrecogedora. Es la reina de copas, el tesoro que nace cuando dejas de luchar contra tu oscuridad y permites que se convierta en sabiduría emocional. Al integrar en la fuente de tu soledad y tus hilos de control, emerges con una intuición que no conoce límites y también una compasión que comienza por ti misma. Tu oro es la capacidad de convertir tus heridas en un cáliz de sanación para otros. Es posible que la profundidad de tu antigua tristeza sea ahora el recipiente donde se vierte tu mayor poder intuitivo. Has pasado de ser la víctima del frío a ser el océano mismo, un ser que no teme a sus mareas porque sabe que en su profundidad habita la paz más absoluta. El triunfo es finalmente habitar tu corazón con total autonomía. Y ahora un mensaje para este mes, para esta sombra que podrías tener en cuenta.
El mensaje final de los planos invisibles es una invitación directa al movimiento. Sigue tus sueños. No es una frase ligera, es un mandato de tu alma tras haber limpiado los escombros de la sombra. Empezar a andar el camino requiere la valentía de quien ya no tiene nada que ocultarse a sí misma. Abrir el corazón a la posibilidad del triunfo no es un acto de arrogancia, sino un acto de fe tras haber sobrevivido a la propia oscuridad. ¿Estás dispuesta a caminar hacia lo que deseas con la misma intensidad con la que antes huías de lo que temías? El sendero está despejado. Las sombras ahora caminan detrás de ti, no como obstáculos, sino como aliadas que conocen el terreno. Es el momento de avanzar con la certeza de que el éxito no es un destino, sino la forma en que tus pies hoy tocan la tierra. El primer ciclo se ha completado. Hay que sentir todas las posibilidades que están a punto de mostrarse. Y ahora descendemos hacia el segundo llamado de la conciencia porque en el centro de esta segunda fuente de sombra, donde el agua es estancada y profunda, reside una reina de copas que ha sido silenciada. Has enterrado una sensibilidad tan vasta que te asusta, una capacidad de sentir que desborda tus propios límites. En este silencio has ocultado tu necesidad de ser sostenida emocionalmente, convirtiendo tu intuición en un refugio donde te escondes de los demás. ¿Es tu mundo emocional un santuario sagrado o se ha convertido en una cárcel de cristal donde solo tú puedes entrar? Esta sombra se nutre de la creencia de que tus emociones son demasiado pesadas para el mundo y por ello prefieres ahogarlas antes que permitir que alguien más nade en ellas. Has sepultado tu vulnerabilidad más pura bajo una capa de autosuficiencia emocional, olvidando que incluso el océano necesita de la orilla para reconocer su propia fuerza y su verdadera profundidad. Porque el guardián que custodia este umbral se presenta con las manos llenas, pero el corazón cerrado. Quizá utilices la generosidad y el acto de dar como un escudo para no tener que recibir. Esta sombra se disfraza de altruismo, pero en realidad es un mecanismo de control.
Mientras seas tú quien ofrece, mantienes la posición de superioridad y evitas la deuda emocional que tanto te aterra. ¿Das para nutrir al otro o das para asegurarte de que nadie pueda ver la inmensa carestía que habita en tu propio centro? Tu resistencia es el miedo a la balanza. Quizá temas que si permites que alguien te dé algo, quedarás expuesta en tu fragilidad. El guardián te hace creer que ser necesitada es lo mismo que ser amada, cuando en realidad eso es solo una forma de mantener la distancia necesaria para no ser herida por la mano de quien intenta acercarse con honestidad. Observa a esas personas que te producen una extraña impaciencia, aquellas que parecen detenidas en el tiempo, sacrificándose por causas perdidas o simplemente esperando un milagro que no llega. Ese juicio hacia la inmovilidad ajena es el espejo de tu propia sombra proyectada. En realidad, lo que rechazas en el colgado externo es tu propio miedo a detenerte y a cambiar de perspectiva. Te irrita la pasividad del otro porque en el fondo envidia su capacidad de soltar el control y simplemente estar. ¿Por qué te molesta tanto ver a alguien que no lucha, sino que se entrega a su propio proceso con paciencia? El espejo te devuelve la imagen de tu propia alma, que está cansada de correr y que anhela ese mismo estado de suspensión. Lo que juzgas como una debilidad o estancamiento en los demás es el grito de tu propio ser pidiendo una tregua para encontrar la paz en la quietud. Y para integrar esta sombra y cruzar al otro lado, debes ofrecer al horizonte tu necesidad de tener todas las garantías antes de avanzar. La ofrenda es la disposición de mirar hacia afuera y confiar en que tus barcos regresarán, incluso si no puedes verlos todavía. Integrar tu sombra significa dejar de esconderte en tu pozo emocional y atreverte a ocupar tu lugar en el mundo. Esta es la invitación. Permítete que tu visión se expanda más allá de tus miedos presentes. ¿Qué horizontes te has prohibido explorar por el simple temor de que el éxito te obligue a salir de tu soledad protegida? Al abrazar esta energía, dejas de ser quien espera en la orilla del dolor y te conviertes en la arquitecta de tu propia expansión. Quizás sea el acto de confiar en que tu valor no depende de lo que haces por otros, sino de la inmensidad de lo que te atreves a soñar para ti misma. Porque en lo más profundo de este proceso germina una semilla de oro que parece contradictoria, la liberación de tu propia prisión mental. Pues tu mayor regalo es el descubrimiento de que las vendas que cubrían tus ojos y las espadas que te rodeaban eran solo ilusiones creadas por tu miedo a la desvalía. El tesoro es la claridad absoluta de que nunca has estado atrapada, sino protegida por una narrativa de víctima que ya no necesitas. Es posible que las limitaciones que tanto te han dolido hayan sido en realidad
los muros que construiste para no tener que enfrentar tu propio e ilimitado poder. Al brotar esta semilla, recuperas tu capacidad de ver la realidad tal como es, libre de juicios y de trampas autoimpuestas. Tu oro es la soberanía sobre tus propios pensamientos y la paz de saber que la puerta de tu celda siempre estuvo abierta, esperando a que te atrevieras a mirar. Y ahora un mensaje que quizá pueda guiarte en este camino lleno de sombras. El oráculo de los guías es una medicina suave pero urgente. Acepta el amor. Te pide que atravieses esa sensación de falta de valía propia que ha sido el ancla de tu sombra por tanto tiempo. La verdadera maestría de este umbral es permitir que el amor de los demás entre en tu presente, aquí y ahora, sin la carga de tener que prometer nada hacia el futuro lejano. Puedes recibir el afecto de hoy como un regalo completo sin el peso de la deuda o del miedo al mañana. No se te pide permanencia, se te pide presencia. El triunfo no está en asegurar un destino eterno, sino en abrir las manos y el corazón para sentirte digna del calor que te ofrecen en este preciso instante. El amor es la única fuerza que puede disolver las últimas espadas de tu mente. Recíbelo porque simplemente te pertenece por el hecho de existir. Y ahora soltemos el eco del segundo mensaje. La energía ya está cambiando. Hay una respuesta que ya quiere ser revelada. En el fondo de esta tercera energía, donde la tierra es negra y húmeda, yace una emperatriz cuya fertilidad ha sido ignorada. Has sepultado tu capacidad de crear, de nutrir y de dar vida a tus propios proyectos por miedo a que tu propia abundancia resulte abrumadora o incontrolable. En este silencio has ocultado tu derecho innato al placer y a la expansión, permitiendo que tu creatividad se marchite antes de llegar a florecer.
¿Qué parte de tu fuerza generadora has decidido castrar para encajar en un mundo que prefiere la aridez a la exuberancia? Esta sombra se alimenta de la culpa por desear más y también de la creencia de que tu valor depende de cuánto te sacrifiques y no de cuánto te permitas florecer. Quizá hayas olvidado que el universo no te pide permiso para ser abundante y que tu propia naturaleza es en esencia una creación constante que no conoce de límites. Y la guardiana de esta puerta se presenta con una sonrisa plácida y los brazos cruzados rodeada de copas que prometen satisfacción. Es la sombra de la autocomplacencia, esa máscara que utilizas para convencerte de que ya tienes todo lo que necesitas y que no hay nada más que buscar. Te refugias en una comodidad superficial para no tener que enfrentar el vacío que se esconde tras los deseos cumplidos. ¿Es tu satisfacción un estado real de plenitud o es solo una fortaleza que has construido para no tener que volver a desear con hambre y vulnerabilidad? Esta guardiana te hace creer que estás a salvo en tu pequeño paraíso personal, impidiéndote ver que la verdadera plenitud requiere del riesgo de la transformación. Prefieres el estar bien al estar viva, utilizando tus propios logros como una anestesia que te impide sentir el llamado de las profundidades que aún no has explorado. Porque fíjate con atención en esas personas que te producen rechazo por su aparente tacañería, su rigidez mental o por su obsesión por retener lo que poseen. Ese juicio hacia la estrechez ajena es el espejo donde tu sombra se hace invisible. En realidad, lo que te irrita de ellos es el reflejo de tu propio miedo a la pérdida y de tu necesidad secreta de controlarlo todo por sentirte segura. ¿Por qué te molesta tanto ver a alguien aferrado a sus monedas o a sus ideas? Si no es quizá porque tú misma temas que al soltar te quedarás con las manos vacías. El espejo te devuelve la imagen de tu propia inseguridad material y emocional. Esa parte de ti que aún no confía en el flujo constante de la vida. Lo que juzgas como codicia en el otro es la proyección de tu propia incapacidad para confiar en que el vacío es en realidad el espacio donde nace lo nuevo. Y para cruzar ese umbral y reconciliarte con tu sombra, debes ofrecer al silencio tus propias dudas y el velo que cubre tus ojos. La ofrenda es el acto de tomar una decisión, de dejar de balancearte perpetuamente entre dos opciones por miedo a equivocarte. Integrar tu sombra significa reconocer que el estancamiento es la forma más sutil de autosabotaje. Esta es la invitación. Deja de buscar la respuesta perfecta en el intelecto y permite que tu intuición corte el nudo gordiano que mantiene inmóvil tus decisiones. ¿Qué verdad estás intentando no ver al mantener los brazos cruzados sobre tu pecho?
protegiendo un corazón que ya conoce el camino. Al abrazar esta energía, dejas de ser la espectadora de tu propio conflicto y te conviertes en la jueza de tu destino. Es el momento de bajar las espadas, quitarte la venda y mirar de frente a la dirección que tu alma ya ha elegido. Porque al final del descenso, en la cámara más secreta de tu ser, germina una semilla de oro macizo, el rey de oros. Este es tu tesoro, la capacidad de manifestar tu visión en el mundo físico con una sabiduría y una estabilidad inquebrantables. Al integrar tu poder creativo y soltar tu miedo a la escasez, emerges como una soberana de tu propia realidad material. Tu oro es la sabiduría para transformar tu sueño en estructuras sólidas y duraderas. El fruto de este trabajo de sombra es la seguridad absoluta en que eres capaz de sostenerte a ti misma y a quienes te rodean. Has pasado de la duda a la certeza, convirtiéndote en el suelo firme sobre el que ahora puedes construir un imperio de paz. Es posible que todo el caos que has vivido fuera solo el proceso de refinamiento para que hoy puedas sostener tu corona con calma y autoridad. Y ahora veamos qué tienen los guías para decirte en tu ayuda en este valle de sombras. Y parece que tu brújula al final del camino es una llave maestra para tu nueva realidad. Imagina y visualiza. Se te pide que utilices las herramientas de la creación, dibujar, pintar, escribir, para que des forma a lo que todavía no existe. El ejercicio es simple pero poderoso. Imagínate a ti misma en la más venturosa de las situaciones, sin restricciones y sin miedos. ¿Qué nuevas posibilidades de resolución aparecerían ante ti si te atrevieras a soñar con el triunfo más absoluto en lugar de prepararte para el fracaso? Al visualizar, no solo sueñas, sino que estás trazando los planes de tu futuro. Abre tu mente a la posibilidad de que los problemas que hoy te agobian se resuelven de formas que nunca antes habías considerado. Tu imaginación es el pincel con el que la realidad se dibuja a sí misma. Úsalo con la valentía de quien sabe que el lienzo es suyo por derecho divino. Y ahora que esta guía descansa contigo, recuerda que las cartas solo dibujan el mapa, pero eres tú quien camina el sendero. Guarda lo que hoy resuene contigo y deja que lo demás regrese al silencio. Me encantaría leer tus experiencias y decretos en los comentarios y saber que formas parte de esta comunidad. Muchas gracias por estar. Nos encontramos muy pronto en tu próxima lectura.